una celebración de 10 años desde que la iglesia fue inaugurada en São Paulo. Y eso pasó de todo. Tuvimos, como miramos acá en la bienvenida, bueno, algunos fueron solteros para la conferencia y volvieron novios, amén. Entonces, Manuel acá, tú puedes, si tú no sabes qué es Manuel, es la persona que tiene la sonrisa más grande de todos, amén. Y es muy chévere otros hermanos que fueron solteros y volvieron solteros, como Steven, amén. 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 Pero Dios es bueno, amén. Nuestra relación con Dios es suficiente, amén. Pero sabe, allá en la conferencia fue increíble porque pudimos ver el envío de un equipo misionero para la 10ª iglesia de Latinoamérica en Brasil, lugar llamado San Carlos. Y Brasil, hermanos, hace 10 años fue implantada la iglesia y empezó con 7 misioneros. Y solo uno hablaba portugués. En verdad, hablaba un portuñol, porque el único que hablaba portugués era una colombiana, que se llama Linda, que es la esposa de Raúl. Ella de los 7 era la única que hablaba portuñol. ¿Y qué 7 hermanos que solo uno habla portuñol puede hacer en Brasil? Bueno, 10 años después, la iglesia en Brasil no solo tiene 400 discípulos, pero Brasil ha implantado de hermanos que fueron bautizados en Brasil. Ha implantado iglesias como Perú, Bolivia, Chile y Colombia. Todo eso con solamente 7 discípulos totalmente comprometidos. Yo imagino lo que Dios puede hacer en Bogotá con 60 discípulos totalmente comprometidos, amén. Y pensando en eso, el tema de la conferencia fue celebración. Pensando en eso, preparé una clase especial para nosotros, amén. El título de la clase de hoy es Celebrando la Misión. Y vamos para Colosenses capítulo 2. ¿Ustedes están animados para escuchar la palabra de Dios? ¿Sabe? Predicar es una mano de vía doble, amén. ¿Quieren una prédica aburrida? Entonces no sea un público aburrido, amén. Miren Colosenses capítulo 2. Mira versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Bueno, vamos a leer un poquito antes, versículo 13. Bueno, 12. Versículo 12, amén. Colosenses 2, versículo 12. La Biblia dice: ustedes la recibieron a ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de servir a esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era diversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Sabe, hermanos? Estando en Brasil, ver cómo Dios está moviéndose poderosamente en Latinoamérica, es solo por un motivo, en verdad, también por la cruz de Cristo. ¿Sabes? La Biblia dice que Jesús triunfó por la cruz. Y es como dicen, el soldado más peligroso en el campo de batalla es aquel que no tiene miedo de morir. Jesús fue un soñador peligroso. Y yo tengo 3 puntos para nosotros, hermanos, para inspirarnos a celebrar en la misión. Primero punto, la compasión te mantendrá enfocado en la misión. Miren Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Acá vemos un momento en la vida de Jesús extremadamente fuerte. Vamos a leer el momento después que Jesús recibe una noticia que su primo, su mejor amigo, su compañero en el evangelio, Juan Bautista, fue decapitado. Vamos, hermano, predica.
Imagina recibir una noticia así a ti. La persona, su mejor amigo, recibe la noticia que fuiste asesinado. Mira cómo Jesús vivió con la noticia. Mira Mateo 14, versículo 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Sabe, hermanos? Hablando sobre la cruz, muy interesante. Es la cruz que hace con que nuestro corazón permanezca blando. ¿Qué significa tener un corazón blando con Dios? No significa estar emocional con la cruz, aunque mueve su corazón. Tener un corazón blando es estar totalmente dispuesto a hacer lo que sea para cumplir con la misión. Acá vemos Jesús, después que Juan Bautista fue decapitado, recibió la noticia y aún en medio del sufrimiento, Jesús mantuvo su corazón blando. Eso no era una decisión emocional. Jesús estaba totalmente rendido porque estaba lleno de compasión. ¿Sabe, hermanos? Antes de ir a la conferencia a Brasil, São Paulo, dos semanas, bueno, la semana antepasada, ¿sí se habla? Pasada, antepasada, ¿sí? 2 semanas atrás. La semana antepasada, Baite y yo fuimos invitados a estar en la conferencia en Caribe, en República Dominicana. Y esa conferencia, hermanos, fue increíble. Pero en verdad, nosotros no tenemos iglesia aún en República Dominicana, pero sí tenemos iglesia en Haití. Pero, no sé si ustedes saben, pero Haití es uno de los países más pobres del mundo y uno de los más peligrosos, mucho más después que asesinar al presidente en 2021. Entonces, por causa del peligro, los discípulos que estaban organizando la conferencia pensaron, ¿y si hacemos en República Dominicana, que es al lado de Haití, y todos los discípulos de Haití pueden ir para allá? Y pensaron de una, vamos a hacer eso, vamos a hacer una conferencia en un lugar que nunca fuimos, que no conocimos, que no tiene iglesia, pero para estar más cerca de nuestros hermanos de Haití y ellos pueden venir. ¿Qué pasó? Los dominicanos y los haitianos tienen un conflicto, hay muchas rivalidades, como prejuicios entre ellos. Los dominicanos piden visa para los haitianos entrar en República Dominicana. ¿Qué pasó? Los discípulos no tenían dinero. Más un problema, y el discípulo que estaba organizando pensó, listo, vamos nosotros a levantar dinero y pagar las visas de todos los discípulos para que ellos puedan venir. Y él levantó ese dinero y dio para una persona estar responsable de organizar las visas por los discípulos de Haití, y 670 discípulos iban para República Dominicana. ¿Qué pasó? Creo que 2 días antes de la conferencia, el hombre que estaba responsable de eso fue robado. Robaron todo su dinero. No solo fue robado, pero la persona que le robaron hasta la mataron después. Porque después que vieron que era mucho dinero y todo eso. ¿Qué pasó? Una noticia. Estamos en República Dominicana, solo por los hermanos de Haití, y los 670 discípulos no van a poder venir. Y solo venimos acá por ellos. ¿Qué hacemos? Vamos, Tulio. ¿Sabes? Fue un tiempo de mucha oración, fue un tiempo de pedir mucho consejo, tener mucha sabiduría, hasta el punto que el líder que estaba organizando la conferencia dijo, ¿sabes qué? Podemos mirar eso en la Biblia. Si tú no consigues llevar Moisés hasta el reino, hasta la montaña, vamos a llevar la montaña hasta Moisés. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar toda la conferencia hasta Haití. Vamos a cambiar la conferencia totalmente. Lo que tenemos planeado para sábado, que era el banquete, todo pasamos para viernes. Y lo que vamos a hacer es que el sábado a la 1 de la mañana vamos a coger buses. Vamos a viajar 8 horas en buses chiquitos. Va a ser súper incómodo y desconfortable. Incómodo. Y viajar 8 horas para llegar hasta la frontera de Haití, pasar por la frontera y encontrar con los hermanos de Haití. Y fue exactamente lo que hicimos. Todos los discípulos de la conferencia, 95% de los discípulos, solo algunos no fueron por temas de salud, quedaron, y 95% de los discípulos fueron en el sábado. Hicimos ese viaje juntos y fue muy especial porque en el bus, haciendo ese viaje, muchos estaban aprendiendo canciones de reino en criol para cantar para los hermanos de Haití.
Y fuimos allá, aprendimos a hablar un poquito de criollo, algunas cosas, cantar algunas canciones. Y cuando llegamos, hermanos, en la frontera, vimos a los hermanos de Haití del otro lado, viniendo en esa dirección. Y muchos tenían coletes, como coletes salvavidas, chalecos salvavidas. ¿Por qué? Porque muchos tuvieron que hacer viajes de 10 horas de bus hasta la frontera y coger un barco, 5 horas de barco. Y el barco no es un barco de turismo, es un barco de pescador. Hay videos de ellos encima de ese barco. 5 horas de barco para venir hasta la frontera. Y solo para quedar con nosotros 2 horas y media. ¿Por qué 2 horas y media? Porque bueno, la frontera cierra a las 5 de la tarde. Salimos a las 1:30 y vamos a llegar a las 10. Hasta pasar por la frontera, por los documentos, demoró más 1 hora y media, para quedar allá 2 horas y media con ellos, volver a las 3 de la tarde más o menos, para llegar un poquito antes de cerrar la frontera, y después volver más 9 horas. Hermanos de Haití, cuando supieron de eso, se trasladaron, hicieron viajes de 14 horas de bus. Mamá, una discípula con una hija, y con más otras hijas, así llevó todas para conocer a nosotros. Hicieron ese viaje, y cuando nos vimos, muy chistoso, porque ellos estaban viniendo y muchos estaban con chalecos salvavidas. ¿Sabe, hermanos? ¿Fue sabio? No, no fue sabio para nada. Pero a veces no se trata de sabiduría, a veces se trata de amor. Y cuando nos encontramos fue una gran celebración. Cantamos juntos, fue una gran fiesta, bailamos, oramos, disfrutamos una confraternidad inolvidable. Sabe, hermanos, todos queremos vivir una vida sin pecado, pero yo quiero preguntar a ti, ¿tú estás dispuesto a vivir una vida altruista? ¿Tú estás dispuesto a vivir una vida altruista? Sabe, Jesús no fue egoísta porque nunca pecó. Y Jesús no pecó porque fue altruista. Jesús se vació de él mismo. Cuando Juan Bautista fue decapitado, fue asesinado, él recibió la noticia, fue al lugar solitario, oró. Imagina cómo estaba su mente, imagina cómo estaban sus emociones. Y en verdad, cuando él vio la multitud, él tuvo compasión de ellas y quiso sanarlas. Sabe, hermanos, yo quiero preguntar a ti, ¿tú estás enfocado en la misión? Porque es la compasión que te va a hacer enfocado en la misión. Es muy fácil no tener compasión hacia las personas cuando tú no estás en el campo de batalla. Tú no ves la necesidad, tú no ves que tan perdido estás en el mundo. Tú estás enfocado en tu burbuja. Tú estás viviendo una burbuja personal donde tu vida eres el único que tiene problemas. Es el único, y tú debes solo preocuparse con su propia vida. Y estás en una burbuja egoísta. Pero Jesús se vació de él mismo. Imagina, para que él pudiera servir a los demás. Hoy en esta mañana, hermanos, es momento de ser recordados. Es momento de estar enfocados en la misión. Mi segundo punto, vamos para Jeremías capítulo 8. Segundo punto, caímos, pero jamás retrocedemos. Jeremías capítulo 8. Yo creo que volví con el peor español de mi vida. Entonces, Caribe era full inglés, Brasil full portugués y ahora full portuñol. Otro día yo hablé con mi hermano dijo, wow, hermano, su español está muy mal. Yo le digo, wow, gracias. Yo, obrigado. Jeremías 8, versículo 4. Caímos, pero jamás retrocedemos. Versículo 4. Pero tú le advertirás que así dice el Señor: cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelve el camino? ¿Por qué entonces ese pueblo se ha desviado? Porque persiste Jerusalén en su apostasía. Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. Acá la Biblia muestra por qué las personas regresan para ir hacia atrás. ¿Sabe, hermanos? La realidad es que cuando Jesús estaba cargando en la cruz y triunfó,
Él necesitó de ayuda. Hasta Jesús necesitó de ayuda para cargar la cruz. Simón de Cirene lo ayudó a llevar la cruz, a cargar con esa carga. Pero aunque la cruz estaba muy pesada para Jesús, Él nunca retrocedió. ¿Sabe, hermanos? Es tiempo de decidir ahora mismo, esta mañana, como discípulo de Jesús, de nunca retroceder. Vas a fallar, sí, pero falle hacia adelante. Si vas a caer, caiga hacia adelante. ¿Sabe, hermanos? En Isaías 51, versículo 1. Vamos, Julio. Isaías 51, versículo 1. Predica, hermano. Contigo, hermano, vamos. Me encanta esa escritura. Acá Isaías 51, versículo 1. La Biblia dice: ustedes, los que van tras la justicia. Hoy en esta mañana, ¿hay alguien que quiere ir atrás de la justicia? Entonces eso es para ustedes, amén. Ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúcheme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. La Biblia dice: cuando te olvidas que estás retrocediendo, si en su fe tú sientes que está yendo más hacia atrás que adelante, la solución es que tú debes mirar hacia la roca que la fuiste tallado. Necesita volver hacia la fuente de su motivación, hasta el principio de su fe, hacia la cruz. Volver hasta el día de su bautismo. ¿Tú recuerdas el día de su bautismo? ¿Sabes? Yo nunca vi un bautismo aburrido. Es imposible. ¿Tú recuerdas ese momento? ¿Tú recuerdas el momento de su conversión que tú estabas estudiando la Biblia y cambiando su corazón para seguir a Jesús? ¿Tú recuerdas el día en que dijiste: Jesús es mi Señor y mi Salvador? ¿Sabe, hermanos? Si tú estás retrocediendo es porque debes mirar hacia la roca y que fuiste tallado. Y yo quería abrir un paréntesis acá para nosotros en Éxodo capítulo 9. Vamos para allá. Éxodo 9, amén. ¿Está conmigo? Éxodo capítulo 9. Yo quiero abrir un paréntesis acá y quiero hablar con las personas que están estudiando la Biblia. Que acá hay muchas personas que están estudiando la Biblia, amén. Pero eso aplica a todos, a nosotros discípulos. Moisés estudió la Biblia con el faraón. Y yo quería mostrarles el momento en que Moisés estaba contando el costo con el faraón. Vamos a mirar cómo fue contar el costo con el faraón. ¿Están animados? Entonces acá en Éxodo 9, versículo 27, acá es después de la plaga del granizo. Mira el versículo 27. Dice: entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo. Voy a dejarlos ir. Pero ruego por mí, Señor, que truenos y granizos los hemos tenido de sobra. Mira qué escritura increíble. Faraón reconoce su pecado y de su pueblo. Él reconoce que Dios es justo. Aparentemente, Faraón está dispuesto a dejar que los israelitas se vayan. Acá, contando el costo con el faraón, parece que él está listo, ¿no? Parece que él ya está listo. ¿Sabes? A veces personas quedan muy animadas con la salvación. El mundo religioso queda muy entusiasmado con la salvación. Pero ¿sabe el interesante? Estar entusiasmado con la salvación no es lo suficiente para ser salvo. Para nada. Tú hoy puedes aparentar que estás listo, pero la realidad de tu corazón es otra. Faraón acá está diciendo: mira, Moisés, yo reconozco mi pecado, yo estoy listo, voy a dejarlos ir, yo puedo ya ser bautizado. Vamos a mirar qué Moisés dice. Versículo 29. En cuanto yo salga de la ciudad, le contestó Moisés, elevaré mis manos en oración al Señor, y cesarán los truenos y dejarán de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios el Señor. Acá Moisés está diciendo: mira, faraón, tú dices que estás listo, pero la realidad es que no estás.
Vamos a seguir estudiando la Biblia. Hay más por venir. Tú aún no estás listo. ¿Cómo Moisés sabía que el faraón no estaba listo? La respuesta está en versículo 31. Muy interesante. Recuerda que el granizo había destruido toda la cosecha, ¿no? Versículo 31. El lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Sin embargo, el trigo y la espelta no se echan a perder porque maduran más tarde. Tenía una cosecha que estaba por venir. Faraón confiaba lo que estaba por venir. Y Faraón básicamente está diciendo: mira, Moisés, yo reconozco mi pecado. Yo seré humilde ahora. Yo te voy a dar mi presente, sin duda. Pero yo no estoy dispuesto a darte mi futuro. Vamos duro. ¿Sabes? La cosecha que tienes ahora, yo estoy dispuesto a darte a ti. Pero no lo que está por venir. Y sabes, ser un verdadero discípulo de Jesús no es una cuestión de dar el presente, sino de dar el futuro. Tú das el presente, pero también sus planes, sus sueños. ¿Sabes? La manera que has visualizado su vida. Por eso que hay discípulos débiles en la fe. Quizás discípulos que ni vinieron hoy. Discípulos que ya están tibios en su fe y no saben por qué. ¿Por qué está sucediendo eso? Pues ¿sabes por qué está sucediendo eso? Porque Dios es tan bueno, que ama tanto a ti, que le pone su corazón en angustia. Para que tú sepas que algo está mal. Y lo que Dios quiere mostrar para ti es que sí, tú quieres darle presente, pero el presente ya está totalmente destruido. Tú ya no tenías ni nada para dar. Pero tú no quieres dar tu futuro. No quieres dar sus planes. No quieres dar la manera que ves su vida. Y por no dar el futuro a Dios, por tener eso en su corazón, tú vives tibio en su fe. Con un pie acá y otro pie acá. ¿Sabes, hermanos? El reino de Dios no es construido por sueños personales. El reino de Dios es construido por sueños rotos. Discípulos que tuvieron la manera que veían sus vidas de futuro, sus planes, y ellos dejaron eso para realmente construir el reino de Dios y soñar el sueño de Jesús. ¿Sabe, hermanos? Como miramos acá, Moisés conocía los parámetros, Moisés conocía los períodos, y Moisés habla para Moisés: yo sé lo que estás pensando. Yo sé que estás esperando la próxima cosecha. ¿Sabe? Moisés contó el costo. Y cualquier persona puede contar el costo. Pero pocos pagan el precio. Contar el costo, cualquier uno hace. Acá el faraón está contando el costo. Pero pagar el precio, pocos lo hacen. Y cuando yo miro para acá, yo veo tantos discípulos de Jesús. Yo veo personas que decidieron pagar el precio. Pagar el precio de no solo entregar el presente para Dios, pero también nuestro futuro. Tú tienes esa convicción como discípulo de Jesús. Y si tú estás estudiando la Biblia, entiende que es eso. Ese es el estándar. Ah, pero de la iglesia ustedes, no, es de la Biblia. Vamos, hermano. Jesús dice eso: si tú no estás dispuesto a dejar cualquier cosa para ser un discípulo de Jesús, no puedes ser un discípulo de Jesús. Lucas 14. Es el estándar de la palabra de Dios. A veces llegamos al reino de Dios, estudiamos la Biblia, y ¿sabe que hablamos a veces? Dios, yo voy a entregar a ti mis 0 amigos. Yo voy a poner mis 0 amigos en tus manos. Yo voy a poner mi cero reputación en tus manos. Yo voy a poner mi 0 cuenta bancaria en tus manos. Yo voy a poner mi 0 alegría, tienes mi nada. Yo voy a poner nada y yo entrego todo a ti, Dios. Todo mi nada yo entrego a ti. Cuide bien, Dios. Y sabes, a veces así, es así. Y ahí cuando tienes una cosita, cuando recibes una cosita, algo que viene de un plan diferente para hacer, de algo diferente, algo que va a desviarte totalmente la escritura, su relación con Dios. Pero sabes, tú ya, wow, Dios, todo el nada que yo dé para ti, eso es mejor. Y tú endureces tu corazón. ¿Qué has dado para Dios en verdad? ¿Entiendes?
¿Qué has dado para Dios? ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? ¿Sabes? Estar en la conferencia en Brasil fue increíble porque ahora, post pandemia y un tiempo de casi guerra, y orar para que no tengas consecuencias nucleares, pero entiendes, un tiempo de guerra ahí, muchos lugares religiosos están retrocediendo y haciendo volver, su iglesia están quedando más chiquita para cuidar de los pocos. Pero sabes, muy interesante, en el movimiento de Dios, este año vamos a implantar a 22 iglesias más. No vamos a retroceder para nada. El movimiento de Dios se está moviendo. La pregunta es, ¿tú te estás moviendo? ¿Tú estás pagando el precio? ¿O simplemente estás solo contando el costo? Y contando el costo. Y muy preocupado con la logística. Estás complicando todas las cosas. Estás pensando, ¿cómo sería su vida? Si yo tomase decisión, va a ser así, así, así. Vamos a mirar en el equilibrio. Y tú haces una cuenta de matemática. Yo voy a subir, traer listo, hay esas cosas positivas en la iglesia, en el Dios, eso no hay. Ok, yo sobro con eso. ¿Será que yo tomo esa decisión? Y te quedas pensando en logística y solo conta el costo, conta el costo, conta el costo. Hasta que tú ya se decidió estar lejos de Dios para siempre. ¿Sabes? Hermanos, hoy es mañana no solo de contar el costo, pero de decidir pagar el precio. Si tú estás estudiando la Biblia, ¿qué te impides de ser bautizado el próximo domingo? O esa semana, ¿qué te impides? Muchos preguntan, Tulio, ¿cuándo yo puedo ser bautizado? No es yo que pongo la fecha para ti. Para nada. ¿Quién soy yo para poner la fecha de día de su salvación? Depende de su fe. Lo que tú quieres hacer. Si es en un día, es un día. Si es en 2 días, una semana, 2 meses, 5 meses, un año, todo depende de su fe. ¿Sabe, hermanos? Yo quiero animar a todos, porque hermanos que están implantando iglesias alrededor del mundo quieren entregar su futuro a Dios. Mi tercer y último punto. La misión solo termina cuando llegamos al cielo. O cuando llegamos a nuestro hogar. Mira 2 Corintios capítulo 8. ¿Están conmigo? En 2 Corintios capítulo 8. Mira el versículo 9. 2 Corintios 8, versículo 9. Vamos, hermano, predica. Voy a tomar una... Estamos ahí en São Paulo y fue increíble. Jugamos un poco de fútbol en la conferencia, amén. Quedo muy feliz de decir que Colombia ganó el fútbol, amén. Nosotros ganamos, los colombianos, amén. Entonces, allá como me preguntaron, ¿tú vas a jugar Brasil o Colombia? Yo soy colombiano. Entonces, está en mi corazón ya, entonces, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, la Biblia dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Tú entiendes esa escritura, pero tú entiendes en su corazón que tú acabaste de leer, que Jesús dejó el cielo, Jesús se hizo pobre, vino a la tierra, fue a Jerusalén, Palestina, primer siglo, ¿entiendes? Lugar súper peligroso, lleno de corrupción, sucio, pobre, era un estado militarizado, ocupado por los romanos. Y Jesús estuvo en la misión por 33 años, sin esposa, sin hijos, dejó las riquezas del cielo y se hizo pobre para que tú pudieras ser salvo. Jesús entendió que la misión no había terminado hasta que él volviera a su hogar. ¿Sabe, hermanos? Hay cosas peores en esa vida que la muerte. Muy, muy peores. Y una de ellas es vivir esclavo. Cuando empezó la guerra en Ucrania y Rusia, muchos huyeron, muchos ucranianos. Pero hay muchos otros que querían defender su lugar. ¿Y saben que ellos hablaron allá? Ellos empezaron a gritar, independencia o muerte. ¿Y qué pasó? Fue que empezaron a dar armas para estudiantes, para adolescentes, para todos que querían quedar y luchar. Porque ellos entendieron, hay cosas peores que la muerte. ¿Tú entiendes eso como discípulo hoy? ¿Qué temes más? ¿Qué temes más? ¿La muerte o vivir esclavo de sus pecados? Tú también
debe entender que Jesús vino a la tierra para traernos libertad, una independencia espiritual. Pero ¿qué estás gritando hoy en día? Vamos, Julio, predica. Sabe, hermano, si eres un discípulo de Jesús, cuando yo miro para acá, yo veo discípulos, yo veo personas que no temen la muerte y que han decidido vivir libres. Hombres y mujeres libres. Sabes, hermanos, nuestra misión no terminó. ¿Y cómo vas a vivir su vida? Pobre, haciéndose pobre, para que otros puedan llegar a ser salvos. ¿Y cuando termina eso? No cuando solo el mundo es evangelizado, cuando lleguemos a nuestro hogar. Y para terminar, 1 Timoteo capítulo 3, yo quiero compartir con ustedes una canción que era cantada por nuestros hermanos del primer siglo. Wow, vamos. Vamos, hermano. Miren 1 Timoteo, ¿ustedes cómo les gusta cantar? Entonces, yo quiero animar con ese espíritu las canciones para terminar de todo, cantar con ese espíritu, con todo el corazón, amén. Pero miren qué interesante, en 1 Timoteo 3, versículo 16, Pablo escribió esa carta 30 años después que la iglesia empezó en Hechos 2. ¿Y qué pasó? Pablo recita un verso de una canción que era cantada en el primer siglo por nuestros hermanos. Julio, canta. Mira el versículo. Por el bien de ustedes no voy a hacerlo, amén. Eso es lo tanto que me preocupa con ustedes. Yo me preocupo con ustedes, amén. Pero el versículo 16, acá la Biblia dice: no hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Esa era una canción que era cantada en el primer siglo. Y la Biblia, la clave es entender la palabra fue. Fue vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo. El mundo fue evangelizado en el primer siglo por nuestros hermanos. Y ellos cantaban esa canción, que Jesús fue creído en el mundo y proclamado en las naciones. ¿Sabe, hermanos? Mi deseo acá en Bogotá es que nosotros vengamos a cantar esa misma canción en nuestros corazones. Como muchos que me conocen saben que mi papá y mi hermano infelizmente no son discípulos de Jesús aún. Pero mi deseo es llegar al momento donde yo puedo cantar esa canción y decir que Jesús fue creído para mi hermano y mi papá. Yo quiero cantar esa canción para Colombia. Muchos hablaron ahí en Brasil, ay, ¿cómo fue dejar todo y venir a Colombia? Fue un privilegio, ¿verdad? Y yo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Porque, ¿sabes? Mi sueño es ver a los colombianos cantando esa canción. Y hermanos, yo quiero animar que tú y yo vengamos a cantar hasta que volvemos a nuestro hogar. En conclusión, hermanos, la compasión te mantendrá enfocado en la misión. Nosotros vamos a caer, vamos a caer hacia adelante. Vamos a caer, pero nunca vamos a retroceder. Y si estás haciendo eso, es porque tienes que parar de mirar a ti mismo y mirar hacia la roca de la que fuiste tallado. Y la misión, hermanos, solo termina cuando llegarmos a nuestro hogar. Y yo quiero animar, hermanos, juntos en espíritu. Cuando yo hablé, ¿qué siete hermanos pueden hacer? Bueno, 7 hermanos totalmente unidos en espíritu. Mira lo que hicieron con Brasil y Latinoamérica. O que la iglesia en Bogotá puede hacer si estamos juntos, con el mismo corazón, el mismo propósito y con una misma canción. Así vamos todos a celebrar la misión. Y para Dios sea la gloria. Amén.